sobre derecho financiero. El tema de hoy, bancarización. Nuestro orden del día, como es de conocimiento de ustedes, el primer punto, himno nacional de la República de Colombia. En segundo lugar, himno de la Corporación Universitaria Republicana. En tercer lugar, la presentación que efectuamos en el día de hoy de nuestro conferencista, el doctor Jonier Gustavo Mantilla Bautista. Y por último, el tema de la bancarización. Nuestro conferencista nos ha sugerido que en la medida en que se desarrolle la conferencia, él absorbe las inquietudes que ustedes lleguen a tener. Iniciamos entonces con el tema, con el primer punto, himno de la República de Colombia. Antes de iniciar la conferencia, les comento que en el día de hoy la Superintendencia de Industria y Comercio nos confirmó su apoyo para la realización este viernes 2 de noviembre de 2018 en el horario acostumbrado y en el auditorio de la conferencia Protección al Consumidor. Entonces están todos cordialmente invitados y en las mismas condiciones de todas las actividades académicas. Nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Jonier Gustavo Mantilla, es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en legislación financiera, egresado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Privado, también egresado de la Universidad de los Andes, actualmente docente de la Facultad de Derecho de nuestra corporación y secretario general del Leasing Colombiana S.A., compañía de financiamiento. El doctor Jonier fue director jurídico y director de normalización de cartera de Leasing Colombia S.A., compañía de financiamiento. Doctor Jonier, esta es su casa. Bienvenido a todas las actividades académicas que realiza la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Tiene usted el uso de la palabra en el tema de bancarización. Buenos días a todos. Buenas noches, que para mí no acaba el día aún. Muy agradecido con esta oportunidad que tenemos de hacernos parte de esta charla. Espero que sea de mucho provecho para ustedes. Quiero comentarles, tuve un cambio reciente en mi hoja de vida que no alcancé a actualizar, y es que ahora estoy secretario general y gerente jurídico de Credit Financiero, una compañía también vigilada por la Superintendencia Financiera. Mi vida profesional ha estado muy ligada al tema financiero, prácticamente toda mi vida profesional la he desarrollado en este tema. Por eso, cuando realizaron la invitación para este evento, decidí tocar un tema que me parece muy importante, que no solo es importante para los que son de formación abogada, sino también para los que tienen cualquier tipo de formación, y es el tema bancarización. Pero quise tocar un tema específico de bancarización, y es la bancarización desde el acceso al crédito. Que una cosa es la bancarización que uno puede obtener vía apertura de cuentas, vía utilización de las compañías de pago valor, las CETPES, y otra cosa es el acceso efectivo al crédito y los beneficios que esto trae. Esto nos lleva a pensar cuáles son los beneficios que trae la bancarización. Diferentes estudios a nivel económico han demostrado que la bancarización genera bienestar. ¿Y por qué genera bienestar? Porque cuando usted hace la revisión de hacia dónde se direccionan los créditos que otorgan las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, encontramos que gran parte de estos créditos van ligados a educación y nuevos emprendimientos. Esto genera un bienestar social, porque esto a su vez genera la especialización de las personas a través de la educación, y a su vez genera la penetración del mercado financiero en nuestra sociedad. Y no solo esto, es que esto tiene unos costos correlativos muy importantes. En la medida de que se logre un 100% de bancarización, miremoslo desde el lado pasivo, vamos a lograr menores índices de criminalidad. Porque para todos, para nadie es un secreto que el efectivo es la forma en que muchas veces se utiliza el canal para poder
acceder a temas como coimas, como secuestros, como pagos inadecuados, y en la medida en que logremos una bancarización electrónica, vamos a poder supeditar estos hechos y vamos a poder limitarlos. Entonces, gran impacto del tema de bancarización es una seguridad social, y lo vamos a ver más adelante el porqué. Pero previo a revisar el tema de bancarización y cómo estamos hoy en Colombia en temas de bancarización, quisiera mostrarles un poco cómo es el esquema de nuestro sistema financiero en Colombia. Como primero tenemos los establecimientos de crédito, en los cuales contamos con los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las cooperativas de ahorro y las cooperativas de servicios financieros. Todos estos vigilados por la Superintendencia Financiera. A su vez tenemos las sociedades de servicios financieros, y estos son aquellos que no realizan una intermediación financiera, y son las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito, los administradores de fondos de pensiones, las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios especiales. Por otro lado tenemos a las sociedades de capitalización y la más reciente de todas, las sociedades especializadas en depósitos y pagos. Recordemos que estas sociedades hace muy poco no eran vigiladas por la Superintendencia Financiera. Estas sociedades eran no bancarizadas. Al no ser bancarizadas, pues tenían su regulación propia de la Superintendencia de Sociedades y de la SIC, pero esto se volvió un negocio regulado. Hoy todo aquel, veíamos en un pasado que teníamos sociedades como Servientrega, que eran las especializadas en hacer giros y pagos, todas estas tuvieron que convertirse en entidades financieras. Es cuando vemos cómo muta ese nicho de mercado que tenía Servientrega a Efective, y cómo las entidades financieras empiezan a entrar a este negocio. Cuando uno revisa la historia de dónde nace este tipo de negocios, se va a poder dar cuenta que este tema de pagos de bajo valor y cuentas electrónicas en realidad nació en África. ¿Por qué? Porque la necesidad es la madre de todos los inventos. En razón a su escasa infraestructura, en África todos los pagos se hacen a través del celular y vía CMS, no celulares como los que tenemos hoy o como los que cada uno de nosotros tenemos y tiene un acceso a internet y es un acceso a la banca directa. No, es directamente vía CMS. Ahí es cuando empiezan a nacer este tipo de negocios, y para hablar un poco de estas sociedades vamos a revisarlas. ¿Qué tenemos primero? Los bancos. ¿Cuál es la función principal de los bancos? Captar recursos del público. ¿Cómo captan los recursos del público los bancos? A través de operaciones pasivas. ¿Qué tipo de operaciones pasivas? Cuenta de ahorro, cuenta corriente, CDT y CDAT. En especial el tema de cuenta corriente. Los bancos son los únicos autorizados en nuestro país para tener cuenta corriente. Como segundo tenemos las corporaciones financieras, que las corporaciones financieras nacieron de la necesidad de inversión en el sector real. ¿Y por qué nacen de la necesidad de inversión en el sector real? Porque estas compañías no captan para otorgar créditos. Lo pueden hacer dentro de su estatuto especial, está facultado de que pueden hacer este tipo de operaciones, pero ellos tienen una función mucho más importante, y es identificar sectores del mercado que sean atractivos económicamente e invertir en los mismos, de tal suerte de que si tú inviertes, llevas tus recursos, porque uno deja de ser una inversión, abrir un CDT, por ejemplo en Corfi Colombiana, estos recursos ¿a dónde se destinan? Corfi Colombiana tiene muchos tipos de negocios, eso es un ejemplo, y no estoy haciendo comercial a nadie, yo ya no trabajo para Corfi Colombiana, simplemente era una mención. ¿Ellos a qué lo destinan? Pues vemos el tema de, bueno, no sé si ese sea un buen ejemplo, el tema de las concesiones, el vínculo que tuvieron con Odebrecht, pero bueno, esa es la función. La función es encontrar sectores del mercado que sean atractivos económicamente y hacer inversión. ¿Inversión como qué? Como profesionales. Es una entidad que se sale de las funciones propias de las entidades financieras, que no realiza intermediación y por el contrario realiza una inversión directa. Tenemos las cooperativas financieras, que son de una estructura muy parecida a lo que son los bancos, sino que cambia su estructura societaria. Por otro lado tenemos las compañías de financiamiento, que también captan recursos del público y los colocan a través de créditos. Muchas de ellas en el pasado se especializaron en temas de leasing y hoy tienen una banca abierta que puede
atacar cualquier tipo de nicho de mercado, no solo el leasing, sino también el ofrecimiento de crédito. Por otro lado tenemos las AFPs, que son los fondos de pensiones, y ellos ¿qué función cumplen? Pues captan los recursos de los aportes de los empleados. ¿Y qué hacen con estos recursos? Hacen inversiones. Recientemente hubo una modificación reglamentaria donde se le autorizó a estos actores del mercado financiero a que pudieran invertir inclusive en las propias inversiones que tienen los bancos. Entonces ahí vamos a ver cómo estas AFPs van a empezar a invertir en carreteras, en otro tipo de negocios a los que no estaban haciendo, porque ellos ya que estaban accediendo mucho a los títulos del Estado, inversiones muy seguras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no están jugando con otra cosa que con la pensión de las personas, que con los recursos que han obtenido para que una persona pueda obtener la pensión. Por otra parte tenemos las fiduciarias. La fiduciaria, el negocio fiduciario en Colombia es muy especial. El negocio fiduciario que tenemos en Colombia no existe en ningún otro mercado como lo tenemos aquí en Colombia. Aquí tomamos lo que es el trust y tomamos lo que es la fiducia cum creditore propia de los romanos y creamos un negocio, y es un negocio de una diversidad infinita. Es un negocio que te va a permitir crear cualquier estructura financiera, incluso pequeñas empresas dentro de las fiduciarias. Por eso es que muchas veces vamos a ver, y cuando vamos a adquirir un inmueble, vamos a ver que el contrato en realidad lo terminamos suscribiendo no con el constructor, sino con una fiduciaria que va a tomar esos recursos. Una vez está el punto de equilibrio, pueden haber dos tipos de contrato, donde se ejecuta totalmente la obra o donde simplemente se le entrega al constructor. Pero entonces vemos cómo una fiduciaria puede tener un espectro tan amplio que es hasta la construcción de los inmuebles, aunque tiene su riesgo. No les voy a decir que no tiene su riesgo. Uno muchas veces va a una entidad financiera como es a una fiduciaria, firma el contrato de fiducia cuando hay una fiducia en construcción y no sabe qué pasa con los recursos que uno invierte. ¿Y qué pasa con estos recursos? Estos recursos tienen una destinación específica, y es que van a los fondos de inversión colectiva. ¿Y qué son estos fondos de inversión colectiva? Son inversionistas profesionales del mercado. Quiere decir que si con el producto de la inversión que hicieron con sus recursos pierden, el consumidor termina perdiendo. Pero ¿qué pasa si ganan? La lógica diría, el consumidor gana esos réditos. No, esos van al constructor y una parte de la fiduciaria en sus comisiones. Entonces es un negocio que se ha ampliado, es un negocio de amplio espectro. ¿Y por qué las fiduciarias hacen este tipo de negocios? Porque para nadie era un secreto que hace muchos años los constructores se quebraban y mucha gente quedaba desamparada. Entonces en medio de todo sí entregan una protección, y protección dada ¿qué? A la extremada vigilancia que somete sobre las mismas la Superintendencia Financiera de Colombia. Tenemos los almacenes generales de depósito, conservación y custodia de bienes. Pueden también otorgar créditos con garantía de los bienes que tienen. Y intermediarios de mercado cambiario, que son operaciones de cambio. Tenemos sociedades de capitalización que hoy están en vía de extinción. Podríamos decir que es una cuenta de ahorro especial, una cuenta de ahorro donde hay rifas, donde hay pago de unos intereses, pero es muy poco utilizada. Hoy la única entidad que tiene una cuenta de estas es Colpatria, es la única que la ha mantenido, pero es poco atractiva. ¿Por qué? Porque tiene unas limitaciones para sacar los recursos, puede tener unas sanciones para sacar los recursos. Y por otra parte tenemos las EPS, ya les comentaba sobre ellas. Y por último, las compañías de seguros. Ya viendo el espectro del mercado, pues uno dice, bancarización implica que yo tenga algún producto o servicio en alguna de estas entidades. Cuando vamos a mirar cómo está Colombia en niveles de bancarización, encontramos lo siguiente. Espérenme, me salto esta y ya me devuelvo. ¿Qué tenemos? Que según la banca Oportunidades hoy tenemos que Colombia tiene una penetración del mercado del 80.1. Uno ve esta situación y uno dice, genial, hay una muy buena penetración del mercado financiero. Y adultos que tengan operaciones con establecimientos de crédito, que eran los primeros que veíamos, los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, el 79.2 sigue siendo un indicador bastante alto, pero eso nos lleva a hacernos una pregunta. Eso es cualquier tipo de producto. ¿Y cómo estamos respecto al crédito?
¿Qué tantos ciudadanos de nuestro país pueden acudir a una entidad financiera y pueden obtener crédito? Pues vamos a ver que eso se nos reduce casi a la mitad. Porque ¿qué tenemos en Colombia? Que solo el 44% de los adultos tienen un producto crediticio. Entonces ahí sí vemos que hay una brecha muy grande. Una cosa es que estén vinculados con una entidad financiera, así sea con un seguro exequial, un seguro de vida, una cuenta de nómina, porque al fin y al cabo a todos nos piden alguna cuenta de nómina para que nos paguen nuestro salario, ¿verdad? Otra cosa es el acceso al crédito. Crédito que, como les mencionaba anteriormente, es el que genera bienestar, es el que se puede invertir en procesos productivos. Este crédito que hay en Colombia está muy diseminado en crédito de consumo y tarjeta de crédito, se lleva la mayor parte de la torta. Y lo que tiene menos penetración es vivienda y crédito comercial. Increíblemente, pero la vivienda, a pesar de que con la reforma que hubo producto de la crisis del 99, crisis hipotecaria, y se le dio la relevancia tanto por la Corte Constitucional como a nivel legal, del crédito de vivienda es un crédito que está rezagado. Y yo quisiera en este punto volver a esta imagen, y es que esta es la función que cumplen los bancos, y no solo los bancos, digamos los establecimientos de crédito. ¿Cuál es la función que cumplen? Poner en contacto unidades superavitarias con unidades deficitarias. Y para eso muchas veces piden ¿qué? Piden garantías. Ese fue el elemento que generó que se promulgara la ley 1676, ley de garantías mobiliarias. Pero más adelante vamos a ver cuál es el impacto de esta ley en realidad respecto a la generación de nuevos créditos. Si esta ley sí terminó cumpliendo o no el artículo primero que decía, esto se creó para permitir un acceso al crédito. Según la Banca de Oportunidades, ¿cuáles son las limitaciones más grandes que cuenta nuestro sistema financiero para poder acceder, o las barreras de acceso más grandes? Primero, insuficiencia de fondos. Pues es que a muy pocas personas, en especial a aquel que se gana un salario mínimo, le quedan excedentes de liquidez para poder abrir un CDT, un CDAT o otro tipo de estos productos, ¿no? Es apenas lógico. Con un nivel de vida y un costo de vida tan elevado como el que tenemos aquí en Colombia, es muy difícil que la mayoría de la población genere ahorro. Y si el crédito genera beneficios, el ahorro los genera aún más. Pero hoy, ¿para qué utilizamos el sistema financiero? El sistema financiero se utiliza principalmente para administrar nuestra cuenta de nómina, y aquellos que tienen la fortuna, que es menos del 50% de la población adulta, acceder a créditos. ¿Qué tenemos? Los altos costos financieros, pues es una de las limitantes fuertes que tenemos. Las tasas de interés, porque es que, como lo vamos a ver más adelante, es que una cosa es la tasa de interés que te cobran por un crédito de consumo, otra cosa es la tasa por un microcrédito, y otra cosa es la tasa por un crédito de bajo monto. Vamos a ver que hay una brecha muy grande y que hay un sesgo muy fuerte, y que el costo del crédito es relativamente muy costoso. ¿Qué tenemos? Falta de documentación necesaria. Se ha dicho mucho, miren, es que uno de los principales problemas que tienen para acceder al crédito es los formularios de los bancos, la cantidad de información que ponen, todo lo que hay que llevar. Ya hay cambios. O sea, hace poco leía en el Banco de la República, en el diario La República, un reportaje sobre Finandina. Finandina sacó un producto hasta 20 millones de pesos, el cual es totalmente digital. No tienes que tocar las puertas de la entidad financiera. Haces la solicitud y firmas un pagaré digital. Es un pagaré que nace inmaterializado. Esto evidentemente facilita que las personas puedan acceder al crédito. Pero ese acceso al crédito también va atado a una prima de riesgo, y de ahí es que te van a fijar la tasa de interés que te van a cobrar. Y por último, la lejanía de las entidades financieras, y vamos a ver cómo este factor sí pega muy importante en lo que es el crédito rural. ¿Por qué? Porque es que si vamos a ver, el 98% de los créditos que se otorgan en Colombia se otorgan en las grandes ciudades.
Tan solo el 1.4 en ciudades intermedias, el 0.3 en rurales y el 0.1 en rurales dispersos. Vemos cómo hay una real desatención del crédito de las personas en el agro. Y eso no solo se ve en el número de productos, sino en el monto. El 95% de las operaciones se dan en ciudades grandes. ¿Cuáles son estas ciudades grandes? Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. En realidad ellos son los que están llevando la gran parte del crédito. Pero es que Colombia no es solo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Aquí sí se debe tener un aspecto mucho más fuerte y se debe atacar mucho más fuerte este tema. Tan es cierto que a nivel de Estado está la banca de oportunidades, y la banca de oportunidades es la entidad encargada de hacer las gestiones necesarias para lograr esto, la bancarización. Bancarización que llevamos muy avanzada y creo que vamos a seguir avanzando en el tema de operaciones pasivas. Pero ¿qué pasa con las activas? ¿Qué pasa con el crédito que le tenemos que otorgar a las personas? Ese es el punto que en realidad debería atacarse a nivel de gobierno. Nuestra estructura jurídica para el otorgamiento de crédito, yo diría, hay 3 normas principales. No cometo una imprecisión. 3 normas buscan lograr una penetración más profunda del crédito. Esas 3 normas son la Constitución Política de Colombia, la Ley MyPyme, Ley 590 del 2000, la Ley de Garantías Mobiliarias, la Ley 1676 del 2013. ¿Qué tenemos? Tenemos esto. Esta imagen siempre causa confusión porque muchos piensan que eso es algún político que está sacando la plata. No. La interpretación real de esta imagen es que en el artículo 64 y 335 de nuestra Constitución se le dio una especial relevancia al crédito. Dijo, oiga, usted como Estado debe velar para que las personas puedan acceder al crédito. Producto de eso nace la banca de oportunidades. Que las políticas que se estén tomando en este sentido sean reales o no, es diferente. Vamos a revisar lo que es la Ley 590 del 2000 y es la Ley MyPyme. La Ley 590 del 2000 siempre ha escuchado o siempre escuchó la queja del sistema financiero. Y es que la queja del sistema financiero fue: permítame cobrar más vía intereses, que en la medida que usted me permita cobrar más vía intereses, yo voy a poder acceder a un crédito, a otorgar crédito a personas con un mayor nivel de riesgo. Esa fue la lógica. Y bajo esa lógica se dijo que cuando las entidades otorgaran créditos inferiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y esta operación no superara los 4 salarios mínimos, se podría cobrar una comisión adicional a la tasa de interés, vía honorarios y comisiones. ¿Y esa comisión a cuánto equivale? Al 7.5. Y cuando este crédito estaba entre los 4 salarios mínimos y los 25 salarios mínimos, se iba a poder cobrar una tasa adicional del 4.5, y que esto no computaría para los límites. Recordemos que hoy nuestra regulación tiene límites a las tasas a las cuales se otorga crédito. Y no solo tiene límites, es que exceder las tasas es un delito, y es el delito de usura. Además de tener unas sanciones administrativas para las sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera y las que hagan este tipo de crédito por la SIC, y además de tener unas sanciones judiciales, como es la posible pérdida de los intereses. Pero vamos, y la sanción, que es el doble del exceso. Entonces ahí vemos que hay varias medidas tendientes a que no se rompa esa barrera que es la tasa de usura. Pero vamos a ver qué tan pequeña es la tasa de usura, o si en realidad es pequeña. Por eso les decía, aquí lo tenemos que ver dependiendo del tipo de producto financiero al cual el ciudadano esté accediendo. ¿Qué tenemos? Mi consumo ordinario. Tenemos el interés bancario corriente para este mes, está en el 19,63. Quiere decir que la tasa de usura, que es el 1.5 veces el interés bancario corriente, da un 29,45. Pero ¿qué pasa en microcrédito? La tasa de microcrédito es diferente. No solo en su plazo de recálculo, que se recalcula cada 3 meses,
no cada mes, como es para los otros créditos, sino a su vez su monto. ¿Cuánto es el interés bancario corriente? 36,72. Quiere decir que la usura, que es el 1.5, nos llega a un cómodo 55.8%. Si a ese 55.8% le sumamos el costo de las comisiones o honorarios que se permitió con la ley MyPyme, esto prácticamente llega al 60%. Y si a eso le sumamos seguros, y si a eso le sumamos fondos de garantías, entonces vemos que la tasa ya es bastante costosa. Y ahí es cuando uno empieza a traer a relevancia varios comunicados de prensa que se han dado, uno de ellos apoyados por el superintendente financiero, donde dice: oiga, es que es necesario eliminar la tasa de usura. Pero ya cuando tú tienes una tasa que vía comisiones te puede llegar al 60% en microcrédito, creo que ya tienes una tasa bastante alta. Casi en el mismo sentido pasa con los créditos de bajo monto, que tenemos que el interés bancario corriente para estos es del 34.25 y la tasa de usura llega al 51.38. Entonces vemos que hoy ya hay una tasa que permitiría a las entidades asumir unos riesgos bastante fuertes, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando sea sujeto al crédito, porque es que las entidades financieras deben cumplir todo el sistema de administración de riesgo del crédito, y ya vamos a ver por qué es importante eso. Entonces vemos como a través de una ley se procura que personas que necesitaban el microcrédito pudieran acceder al mismo. ¿Y cómo se hizo eso? Aumentando de una u otra forma, vía comisiones y honorarios, la tasa real que se cobra sobre los mismos. Aquí tenemos, ¿cuál es la función remuneratoria de los intereses de plazo? Los intereses remuneratorios de plazo tienen tres funciones principales: recuperar el poder adquisitivo del dinero, la indexación; remunerar la limitación de los recursos. Yo, entidad financiera, o yo, quien hago créditos extrabancarios no vigilado, otorgo créditos, me estoy limitando el uso de mis recursos. Eso debe costar. Esa limitación debe tener un precio. Y a su vez, por último, tiene un tema muy importante, y es cómo nos fijan la tasa cada vez que vamos a tomar un crédito. Y es una prima por asumir el riesgo. Dependiendo qué tan buen riesgo seas, dependerá qué tasa te va a cobrar la entidad financiera. Y este es el tema muy importante, porque en la medida en que logremos disminuir este riesgo de crédito a través de políticas sociales, vamos a lograr que esa tasa se disminuya directamente. Posterior a esto, en otra medida que saca el gobierno para lograr el tema de bancarización, nace la ley 1676 del año 2013. ¿Y qué dice la ley 1676 en su artículo primero? Nos dice: oiga, es que esta ley se creó para permitir el acceso al crédito. ¿Y cómo se permite el acceso al crédito? Ampliando el espectro de garantías. Buscar la forma en que cualquier persona pueda entregar bienes en garantía que antes no eran considerados como garantía. ¿Qué se nos permitió? De garantía los inventarios, de cualquier tipo de maquinaria, de sus cuentas por cobrar, propiedad intelectual, marcas, todo lo que sea susceptible de ser valorado económicamente para que usted pueda acudir con ese activo a un banco para que le otorguen un crédito, es tomado como una garantía mobiliaria. ¿Qué se hizo? Esta norma se estructuró en tres pilares para que cumpliera esa función. ¿Y cuáles son esos tres pilares? Una publicidad, una prelación y una ejecución. ¿Qué tenemos como primero? La publicidad. Para mí este es el logro más importante de la ley. No voy a decir el único, porque tiene unos logros muy importantes, pero este es el más importante de todos. ¿Y por qué? Si yo, en el régimen anterior a la ley de garantías mobiliarias, deseara constituir una garantía sobre el portátil que tengo, ¿qué debería hacer? Suscribir un contrato de prenda. Bueno, que no fuera el portátil,
que fuera el taladro petrolero, ya que escuché a unos compañeros hablando de petróleos. Suscriba el contrato de prenda, pero a su vez vaya y regístralo en la Cámara de Comercio. Ese registro en la Cámara de Comercio tenía un costo. ¿Qué costo era? El 1% del valor del bien. ¿Qué pasa con un activo que vale 80.000 millones de pesos, como puede ser un taladro de última generación? ¿Cuánto costaba el costo de registrar esa garantía? La módica suma de 800 millones de pesos. ¿Y qué pasaba si ese activo se tenía que mover desde Villavicencio a Yopal? Pues había que registrar de nuevo la prenda en Yopal. ¿Y qué pasa si ese activo se tenía que mover después de Yopal a La Guajira? Ya el registro nos iba costando 2.400 millones de pesos. Entonces veíamos que teníamos unos costos de transacción muy altos que impedían la efectiva constitución de garantías para acudir a los acreedores y para decirle: yo con estos activos voy a respaldar tu deuda. ¿Qué se creó? Se creó primero que todo un registro único que administra Confecámaras y un registro con una tarifa única que hoy no debe superar los 39.000 pesos. Entonces pasamos de tener que pagar 800 millones por registro a pagar tan solo 39.000 pesos, 40.000 pesos máximo debe estar con la subida de IPC. Y ese registro nacional que permite que también las entidades financieras como las que yo trabajo puedan tener un acceso correcto a la información. Y ese acceso correcto a la información, ¿qué es? Que si yo antes quería saber si la empresa petrolera había dado ese taladro en garantía, me tocaba ir a todos los círculos registrales de la Cámara de Comercio del país y averiguar si estaba dado en garantía previamente, porque el que se le hubiera otorgado primero tenía la prelación. Hoy ya no. Hoy es el que primero se inscribe en su registro que es totalmente online. Ya no tienes que diligenciar documentos. Entras a la página web de Confecámaras y realizas el registro. Esto no solo aplica para taladros, esto también aplica para vehículos, aunque en vehículos pasó algo especial, y es que subsistieron los dos tipos de registro. Subsistió el RUN, y obviamente ¿por qué tenía que subsistir el RUN? Porque ¿qué pasa con los derechos de grabar un bien que yo pago en el RUN? Eso va a las administraciones locales. Eso implicaba que las administraciones locales dejaran de recibir unos montos importantes vía registro de garantías. A pesar de eso, que no se debió haber planeado así, porque se planeaba era un registro único con un único pago, tanto para propiedad intelectual, tanto para vehículos, tanto para todo tipo de bien, sí tenemos que se logró un avance grandísimo. Tanto así que si ustedes van a realizar una operación comercial en sus empresas, o si alguno de ustedes es abogado y quiere saber si la persona ha dado en prenda el bien, o en garantía mobiliaria, perdón, porque la prenda ya dejó de existir, tienes que acudir a la página de Confecámaras con el número de cédula del deudor. Puedes averiguar efectivamente si él ha otorgado o no ha otorgado sus bienes en garantía. Da una seguridad jurídica, ¿verdad? Da una certeza sobre las operaciones que realizamos. Ese es el punto más importante y el punto crucial que considero que tuvo la ley. Pero la ley no solo se quedó en eso. La ley también creó mecanismos de ejecución de garantías. Se crearon dos mecanismos especiales: una ejecución especial y un pago directo. ¿Quiénes son los competentes para conocer ese tipo de procesos o las discordancias que puedan salir de la ejecución especial? Las supersociedades o el juez civil competente. Eso ya estamos acostumbrados nosotros que nos movemos en el centro, esos dos edificios. ¿Y qué tenemos? Que hoy se desjudicializó la ejecución de garantías. ¿Y por qué se desjudicializó la ejecución de garantías? Antes, cuando una entidad financiera iba a ejecutar sus bienes dados en garantía, tenía que acudir ¿a dónde? Tenía que acudir a un juzgado. Hoy ya no es necesario tocar las puertas de un juzgado. Vía ejecución especial o vía pago directo. ¿Qué se hace? Se le dio competencia
a las notarías y a las cámaras de comercio para que conocieran estos procesos. Ya nos olvidamos de la judicialización. Este es otro efecto correlativo, porque para nadie es un secreto que según estadísticas más del 90% del consumo judicial en Colombia lo generan los bancos. Son quienes más demandan procesos judiciales en Colombia. ¿Esto qué permite? Que esos procesos ya no se lleven a los juzgados. Eso permite limitar un poco el acceso a los juzgados, y esa limitación pues terminará retribuyendo en un mejor acceso a la justicia. ¿Qué tenemos? ¿Cuándo procede? Cuando se haya acordado por las partes, que se pacte en el contrato, tendrá que estar escrito. Si en el contrato de prenda no se pacta o en el contrato de garantía no se pactó, no se va a poder hacer la ejecución. Que el acreedor tenga la tenencia de los bienes, que los bienes tengan un valor inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se dé el plazo en condición el cumplimiento de un plazo en condición resolutoria, que se trate de bienes perecederos. Y ahí vamos a ver cómo es el trámite de esta ejecución. Este trámite de esta ejecución la podemos resumir en 3 pasos muy especiales. 1. Diligencio el formulario de ejecución en la página de Confecambres, donde registré mi garantía, diligencio mi formulario. Con ese formulario se le notifica al deudor o al garante, si es el mismo, puede ser un tercero, y a los demás acreedores. En caso de presentar oposición la va a conocer el juez, y ahí veíamos la competencia, la superintendencia de sociedades o el juez civil del circuito. Y por último vamos a tener una venta de los bienes o apropiación del formulario de inscripción. Aquí es un tema muy importante. ¿Cuánto demoraba un proceso en Colombia? 6 años. Podría demorar 10 años perfectamente. Y yo hago una pregunta: ¿qué pasa si lo que yo estoy ejecutando es un lote de computadores después de 10 años? En relación a su obsolescencia, resulta que cuando yo voy a ejecutar estos bienes, ya no hay bienes que ejecutar. Según la OCDE, en el informe del año 2018, en el estudio de la OCDE del año 2018, un proceso en Colombia de ejecución está demorando 2.246 días. Eso es casi 3 años y medio. Después de 3 años y medio, esos computadores ya no valen nada. Y una justicia tardía, como lo diría Seneca, no es nada más que injusticia. ¿Y por qué? Porque es que procesos de ejecución tan lentos terminan afectando al deudor y al acreedor financiero. Por eso las entidades financieras muchas veces decían: no, pues es que usted me está dando computadores, eso para mí no es garantía. O usted me está dando llantas, eso también para mí no es garantía, porque las llantas también tienen una fecha de caducidad, en las cuales los elementos químicos de las llantas empiezan a perder sus propiedades. Entonces, esos eran elementos que los bancos decían: mira, usted me puede ofrecer lo que sea, pero bajo ese esquema de ejecución de garantías que tenemos hoy en Colombia, yo no juego. Esto ha generado muchas críticas, porque se dice mucho: oiga, ¿y qué pasa si, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, yo no estoy de acuerdo con la ejecución? ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo con que mi acreedor me ejecute? ¿Yo qué puedo hacer? La verdad, muy poco. Porque la norma limitó las causales por las cuales usted va a poder excepcionar la ejecución de su garantía. Y las dejo en estas 4: extinción de la garantía, extinción de la obligación garantizada, que exista un pago, falsedad en la firma del texto del contrato o error en la determinación de la cantidad. No más. Eso es por los únicos casos. En el evento en que haya una remisión directa al juez, este va a poder conocer de la oposición. Si fundamentas un incumplimiento contractual, si fundamentas, no sé, muchas situaciones que se pueden dar, una entrega tardía de los bienes, un contrato de tracto sucesivo, no lo vas a poder alegar. Te tienes que ir a un proceso ordinario por fuera de la jurisdicción, después de que te quiten los bienes, y hacer efectivo tu derecho. Y no existe digamos,
en el bien que se entregue en garantía, digamos, la posibilidad de la comercialización de parte del tenedor. Ejemplo, las llantas, listo, yo le recibo la llanta en garantía, como van a tener caducidad, entonces yo, digamos, recibo 4 llantas, yo vendo y lo que me interesa es que en el momento del retropacto, la retroventa, le doy sus 4 llantas. El pago directo se creó y ese es el siguiente mecanismo que vamos a ver. Ese es el siguiente mecanismo, aunque es el mecanismo que para los abogados, los procesualistas más critican, porque pues aquí todo se ha dicho es, pues tiene que haber una contraparte, una ejecución. En el pago directo te eliminas todo, tienes que ir a notaría, no tienes que ir a ningún lado. Y vamos de inmediato con el pago directo, pero haciendo primero un tema. ¿Qué es el pago directo? Es la posibilidad que se le dio al acreedor de apropiarse de los bienes. Eso estuvo prohibido en nuestra legislación hasta el año 2013 y es una norma que viene desde el derecho romano, desde la lex comisoria. ¿Qué sucedía en Roma? Y les pongo un ejemplo muy sencillo que se lo pongo a todos mis estudiantes en mis clases, y es que sucedía en Roma que usted tenía una obligación por 100 millones de pesos, faltando por pagar 10 millones de pesos, usted incumplía, eso le daba el derecho al acreedor a hacerse a los bienes dados en garantía. Y no tenía que dar vueltas. O sea que podía no, se prestó para un abuso del derecho. Por eso, cuando en la época de Constantino, entra Constantino con toda también la influencia de la religión católica, se comienza a separar. Se dice, no, esto es un abuso del derecho. Desde ese momento hasta el año 2013, en Colombia se le prohibió al acreedor hacerse a los bienes dados en garantía. ¿Qué tenemos? Aquí en Colombia, ¿cómo pretendimos limitar ese abuso del derecho? Porque eso podría pasar hoy. ¿Cómo aseguro que mi acreedor, al hacerse a los bienes dados en garantías, no me esté afectando? Junto con la ley 1676 del año 2013, nace la ley 1673 del mismo año, que es la ley de avalúos. ¿Y qué dijo la ley 1676? Dijo, ojo, que toda ejecución que usted vaya a hacer, señor acreedor, la tiene que hacer con base en un avalúo, para determinar el valor real de los bienes. Y para esta forma, evitar que el deudor entre en un detrimento patrimonial por su ejecución. Entonces, ¿qué tenemos? Tiene que existir un pacto con las partes, tiene que haber una inscripción del formulario de ejecución, y esto es lo más importante. Cuando yo iba a ejecutar un vehículo, vamos a dar cuenta que yo fuera una entidad financiera que otorga un crédito para vehículo, pues yo me iba al juzgado, radicaba mi demanda. Hoy ya no es necesario radicar una demanda. Hoy yo simplemente registro mi formulario de ejecución, con posterioridad registro el formulario de ejecución, voy a un juzgado, voy a los juzgados y les digo, emítame una orden de aprehensión del bien. Ya no es necesario una demanda, una contestación de demanda, nada. Simplemente es la solicitud y el juzgado te emite una orden de aprehensión del bien. Aprendes el bien, después de que esté aprendido el bien, te llevas tu formulario de ejecución al RUN y le dices, hágame traspaso porque ese bien es mío. Después de haber hecho esto, ya tendrás que hacer las cuentas, porque si el bien tenía un valor mucho mayor, según avalúo, que lo puedes hacer por revista motor o por valor base colda, tendrás que devolverle plata al cliente, o de pronto el cliente te quedará debiendo plata. ¿Cuál es el tema de esto? El tema de esto es que se eliminó el derecho de defensa. Se eliminó la contradicción. Hoy ya no hay posibilidad de contradicción. ¿Y qué tal fuera un contrato donde yo di en garantía, pero un contrato de ejecución de tracto sucesivo y la contraparte me incumplió? Eso me daría la facultad en un proceso judicial normal de poder decir, no, es que usted me incumplió. La excepción para respetar calentanos, excepción de contrato no cumplido. Usted no me puede exigir cumplirlo cuando usted me ha incumplido esta norma. Ahí te tocaría irte a un proceso y ahí sí echarte los 10 años, se va a echar el proceso, porque pues bueno, con la modificación del Código General del Proceso tenemos la norma que el proceso no puede durar más de un año. Eso está siendo más o menos real, pues con la prórroga año y medio. ¿Pero cuánto dura la ejecución? 3 años.
Entonces vemos que en ese evento sí hay un tema muy fuerte hacia los acreedores garantizados, pero entonces, listo, se creó esta norma, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que esta norma cumplió ese objetivo? ¿Esta norma permitió el acceso efectivo del crédito a los ciudadanos? ¿O esto más bien terminó siendo una norma pro entidades financieras para que pudieran hacer su ejecución más rápida? Pues ustedes, como son la mayoría financieros, creo, ¿sí? La mayoría financieros, pues los números no mienten. ¿Qué pasa? Miremos cómo está la estadística hoy en Colombia. Resulta que desde octubre del 2015 la ley de garantías mobiliarias empezó a regir en el año 2014. Se promulgó en el año 2013, tuvo un plazo de entrar en vigencia de 6 meses y un periodo de transición de 6 meses adicionales. Comenzó a regir en el año 2014. Entonces miremos esta estadística de la superfinanciera. Desde octubre del 2015 a septiembre del año 2017, la cartera bruta en Colombia no creció sino el 2.39%. O sea que en teoría eso que se menciona en el artículo primero de la ley, que es para permitir el acceso al crédito, no terminó siendo real. Porque si eso hubiese sido real, pues la cartera bruta tendría que haber tenido un aumento considerable. Y es más, si lo vemos, disminuyó. Hay que hacer un llamado a la verdad. Pues para nadie es un secreto que venimos de un momento de crisis, que aún estamos en una crisis económica, que aún estamos en una curva de presión del mercado. Pero lo que terminamos dándonos cuenta es que al menos numéricamente no podemos evidenciar que la norma tuvo un efecto positivo para el otorgamiento de créditos. Que la norma sí tuvo un efecto positivo en una ejecución más rápida. ¿De quién? De quienes más recursos judiciales demandan en nuestro país, que son las entidades financieras. ¿Y por qué? Porque es que a los que crearon la norma yo digo, eso es un mito urbano. A los que crearon la norma crearon el falso mito urbano de que en Colombia no se entregaban créditos por falta de garantías. Cuando uno estudia los elementos que revisan la entidad financiera por mandato de la superintendencia financiera para otorgar un crédito, se va a dar cuenta que hay un elemento preponderante, y es el único, y es el flujo de caja. ¿Qué te va a revisar una entidad financiera cuando vas a solicitar un crédito? No te va a revisar si puedes entregar un carro en garantía, si puedes entregar un computador en garantía o si puedes entregar una máquina de coser en garantía. Te mira flujos de caja. Ese fue el tema que nunca se revisó en este tipo de normas. Y es el tema de ingresos de las personas. En la medida que el ingreso no sea lo suficiente para que usted sea un buen sujeto de crédito, no lo va a poder hacer. Y además de eso tenemos otras limitaciones muy grandes. Los reportes en sin fin de alta crédito. ¿Cuántas personas han caído en desgracia? Y mucha gente con expedición del Código General del Proceso decía, no, es que la insolvencia de persona natural no comerciante es una alcahuetería, eso es para sinvergüenzas. ¿Qué les cuento? ¿Saben cuánto es el promedio de recolocación de una persona que pierde su trabajo en Colombia? 1 año y medio. Después de 1 año y medio, por muy buena indemnización que usted haya salido, ya no tiene un peso. La indemnización no la aguanta los primeros 6 meses. Quiere decir que sí era necesario este tipo de medidas. Por eso para mí, ese sí es un elemento que va a jugar muy fuerte en la generación de créditos, y es el derecho del descargo que trajo la ley de insolvencia persona natural no comerciante, y es la posibilidad de que el deudor diga, señores acreedores, páguense con mis cobijas, páguense con mis libros y páguense con mi cama, porque no tengo que pagarles. Pero producto de este derecho al descargo me da el derecho de renacer financieramente, porque me tienen que eliminar los reportes en centrales de crédito. Y es que cuando uno revisa la estructura de la ley 1266 del año 2008, ¿qué tenemos? La permanencia de un reporte negativo de una persona
es el doble del amor. Quiere decir que si duraste un año incumplido, durante 2 años no vas a poder tener acceso al crédito porque vas a quedar marcado. Máximo 4 años. Pero si no pagabas con nuestra regulación anterior, no había posibilidad de descargo. No había posibilidad de que tú como deudor dijeras: oiga, es que yo no puedo pagar, miren a ver cómo se pagan con los pocos bienes que tengo, y deben el derecho a nacer. Es un derecho muy del common law que trajimos a nuestra regulación y fue buenísimo porque permite al deudor. A mí lo que me da lástima es que esto no haya sido tan difundido y a esto no se le haya dado la difusión tan fuerte que debe tener, y es la posibilidad que tiene cada persona que está reportada en centrales de riesgos por deudas financieras de poder acudir a estos mecanismos y limpiar su hoja de vida y tener un acceso digno, y así darle cumplimiento a este artículo 64 de la Constitución que dice: oiga, es que el gobierno debe propender por permitir el acceso al crédito. Y aquí tengo una duda: ¿es necesario un cambio adicional de la regulación que permita el acceso al crédito? Pues miren, en tema de campaña presidencial, estábamos todavía en el tema de elecciones, se dijo: es necesario eliminar la tasa de usura. ¿Por qué? Porque pues eso es un mercado y el mercado debe ser libre. No hay una simetría necesaria para que el gobierno o para que el Estado ejerza su posición y la regule. Se debe liberar las tasas de interés. ¿Y ustedes qué piensan de eso? No, pero las entidades financieras no cumplen. Ellos siguen manejando la tasa de interés de acuerdo a cómo les fluctúe, porque la competencia entre ellos mismos genera que lo que usted está planteando, el exceso al crédito, sea como un juego de rapiña, porque el ingreso per cápita que tiene la mayoría de los colombianos no es fuerte como para mantener un crédito a largo plazo. Se lo digo porque tengo un cliente de GMAC que compró un carro, en su momento tenía la capacidad económica, la entidad le quitó el carro y siguió debiendo el doble del carro. Entonces esos son los negocios que a las entidades financieras les conviene, y el gobierno nacional, a pesar de que tiene un puesto en el Banco de la República para poder incidir en ciertas transacciones del capital, no tiene la suficiente fortaleza. Entonces creo que no es conveniente. O sea, sería conveniente que se diera ese cambio. Un problema, pues en teoría los mercados son perfectos, en que en teoría los mercados se autorregulan. Quiere decir que si algún jugador del mercado se empieza a comportar mal, el mismo mercado lo empieza a sacar del juego. Pero esa es la duda que a mí me genera. ¿Sería tan cierto que si una entidad comienza a cobrar demasiada tasa de usura, se va a terminar saliendo del mercado? ¿O todas las demás entidades se van a terminar adecuando a ese nivel de tasas altas y no se va a ver un cambio real? O por el contrario, y es que hay que verlo desde las dos orillas, ¿qué pasa con las personas que tienen que acudir al crédito extrabancario, que tienen que acudir al gota a gota? Es que el gota a gota es más del 60-70% que se tiene que pagar, y adicional, poniendo en riesgo la integridad no solo del consumidor, sino a su vez de su familia. Entonces, esta charla la quería para eso. Esta charla quería llevarla a eso, a que viéramos que tenemos un rezago en acceso al crédito, un rezago muy fuerte, que las medidas que se han tomado son insuficientes, que es necesario nuevas medidas, que es necesario bajar los estándares. Puede ser que una medida, yo lo he pensado en muchas ocasiones, no lo haga vía eliminación de tasas, baje el nivel de provisiones que tiene que hacer la entidad por el incumplimiento y por los créditos desembolsados. ¿Y no será, profe, que hay, doctor, que hay digamos, exceso de exigencia en garantías por el microcrédito? Es que la verdad, tú vas a ver en el microcrédito no se exigen garantías.
que era lo que pretendía el mercado, que pretendía atacar la ley de garantías inmobiliarias. El microcrédito, y el microcrédito es prácticamente el crédito del tendero. Las personas que trabajan en microcrédito trabajan en una localidad, y en esa localidad conocen desde el zapatero, el tendero, a todo el que tiene ahí, y le dan estos servicios de crédito, pero tiene que cumplir los estándares. O la otra es una disminución en estándares que permita a las entidades financieras asumir nuevos riesgos. Lo que pasa, doctor, es que, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el problema en nuestra legislación? Que todos estamos copiando o vivimos copiando las legislaciones foráneas. Por ejemplo, esa ley de inmobiliaria, eso viene del cono sur de Sudamérica. Lo ideal fuera, si viviéramos en un mundo ideal, que la gente no se endeudara. Por ejemplo, ¿qué día me hace una consulta un presunto cliente? Le aplicaron la cláusula aceleratoria por un crédito en una entidad financiera, en un banco. Una de las cuotas que tenía que haber pagado era de 230 y puntas mil de pesos. Y con el cobro que le estaban haciendo, sumándole el interés moratorio, sin haber todavía notificado la demanda, o con la sola presentación de la demanda ya le estaban colocando un interés moratorio y daba 397.000 pesos en una sola cuota. Y eso fue lo que me llamó la atención. Pues en última yo le decía al señor, le decía, mira, esto tienes que mirar, sí, porque él me llamó porque es un amigo o es el papá de un estudiante de mi esposa, pero ya había ido a un consultorio jurídico y le iban a colaborar allá, entonces me llamó para que yo le colaborara. Lo que tienes que hacer es, dile a la niña del consultorio que revise la tasa de interés de los meses que tú no cancelaste, porque le estaban cobrando una tasa de interés para todos los meses, ¿sí? Y cada mes están saliendo las tasas de interés. Hay que mirar también, le decía él, si la tasa de usura se la están aplicando, porque en el entendido que la usura es un delito y le permitan a los bancos llegar al techo de la tasa de usura. O sea, estamos mal con la legislación. Entonces, por ejemplo, uno como abogado, ¿qué hace ahí? O sea, le das tristeza asesorar a una persona que porque no pagó un mes o 2 meses, le apliquen una cláusula aceleratoria, le cobren todo el crédito, y si hay una garantía, le ejecuten esa garantía. Bueno, hay 2 puntos de intervención que quiero resaltar. Primero de ellos, el extrapolar legislaciones foráneas a nuestra regulación. Si revisamos la ley de garantías mobiliarias, y los invito, métanse a la página de la orden del Banco Mundial, y van a ver que la ley modelo es la misma ley modelo que tenemos en Colombia, y es una ley modelo que no nace en Colombia, es una ley modelo muy del common law, muy de la legislación americana. Entonces vemos como tenemos una estructura jurídica muy diferente a la que se nos implanta, y eso genera problemas. Como toda política pública tiene un término de implantación, y ese término de implantación va a generar estos problemas que hoy estamos viviendo. Segundo punto, pues el tema de la cláusula aceleratoria, puede ser que la tasa que le estén cobrando es producto de la misma aceleración del crédito, porque al acelerar el crédito la tasa de mora se cobra no sobre las cuotas vencidas, sino sobre la totalidad del capital. Entonces, eso hace que de inmediato se suba, salvo que y ahí hay la posibilidad de que la entidad financiera solo cobre la tasa de mora sobre las cuotas vencidas si en algún momento desea restituir el plazo. El resto no hay posibilidad. Entonces eso sí produce que se aumente la tasa de interés de inmediato, porque te están cobrando intereses moratorios sobre la totalidad del capital. Pero es que se entiende por interés moratorio es una cuota que se venció y no se canceló. O sea, de hecho, con la presentación de la demanda se constituye en mora al deudor, ¿sí? Pero, o sea, como un banco cobra unos intereses moratorios por unas
cuotas que aún no se han cumplido solamente porque aplican la cláusula aceleratoria. O sea, eso no beneficia en nada. Pero a hay que hacer la diferencia. Esto no solo aplica para bancos, sino para aquellos que prestan crédito no siendo financieros. Y es que esa es la esencia de la norma. La ley 45 del 90, la reforma financiera, que no solo trajo reformas respecto al sistema financiero, sino también respecto al sector real, dio la posibilidad de eso. Digo, los plazos de los contratos son inamovibles, salvo pacto en contrario. ¿Qué creo con esa frasecita? El uso de la cláusula aceleratoria. Entonces, al acelerar el plazo, se vence la totalidad del crédito y no las cuotas periódicas vencidas. Entonces, por eso se te sube tanto la tasa de interés. Pero entonces, precisamente eso es lo que desmotiva a acceder a un crédito. Porque si yo sé que en cualquier momento, lo que usted decía al principio, que la capacidad de endeudamiento de una persona puede variar, ¿sí? Y que hoy está con una entrada económica bien, pero mañana puede no tenerla, y que eso va a dar lugar a que se atrase con un crédito o con el pago de una suma periódica. O sea, eso lo pone a uno a pensar, y por eso es que se ve ahí reflejado que el crédito no está teniendo ninguna accesibilidad. Para mí el problema es mucho más grave porque el tema va más de fondo y no es que el consumidor no quiera acceder al crédito, es que no hay los mecanismos para que pueda acceder al crédito. La informalidad también. Pues no hay tanto acceso para digamos, las personas que laboran en la informalidad. Sí, totalmente cierto. Con relación a lo que hablaba el compañero de la cláusula aceleratoria, la mayoría de entidades financieras aplican esa cláusula aceleratoria en tres escenarios fundamentales. El primero es que cuando se denota que el hábito de pago no es continuo, es decir, muy seguramente en el caso de la persona en particular tiene una caída de mora de 30 días, 90, 120, normaliza la obligación y vuelve a incurrir mora. Al no tener una continuidad del pago no se tiene garantía de poder mantener la obligación normalizada y ahí aplica el escenario de la provisión. Para la entidad no es viable mantener una obligación con las condiciones pactadas porque el nivel de aprovisionamiento que tiene que cubrir es demasiado alto. Cuando se hace la aceleración de la obligación, obviamente ya se hace exigible el pago total de la obligación, pero dado eso también la entidad financiera brinda alternativas de cancelaciones totales con condonación de lo que son intereses corrientes y moratorios y parte del capital, o el cambio de las condiciones dadas de la obligación, que es una reestructuración. O sea, es un mecanismo que busca que la entidad como tal deje de aprovisionar los porcentajes que en el momento el crédito presenta. Muchos de estos temas, y lo que más termina afectando a una entidad financiera, no es otra cosa que los niveles de provisión. Ese sería un buen aspecto a revisar si queremos llegar a niveles de bancarización más altos. Porque así como lo decía nuestra compañera, dependiendo del tipo de crédito que usted tenga y de la altura del mismo, se generan las provisiones y si el mismo tiene o no tiene garantía. Eso le genera dos problemas a la entidad financiera. Uno, tiene el crédito incumplido, que es los recursos que se le entregaron al consumidor, y a su vez tiene que empezar a provisionar. Entonces tiene dos activos retenidos: un activo, el crédito que no pagó el deudor, y otro activo con el que va a compensar en el evento de un no pago de la obligación. Entonces vamos a ver que en el balance de una entidad financiera va a tener dos activos afectados: el crédito que entregó y la provisión para después llevarlo a la pérdida. Yo detecto otro perjuicio para el deudor cuando adquiere el crédito y las tasas de interés con que se desembolsan los créditos son altos y en el momento de la mora le aplican la máxima tasa y le conservan también la tasa alta en el momento del desembolso. Ahí, o sea, todo es perjudicial para el beneficiario del crédito. Todo está diseñado para la entidad. Pero en ese punto hay que tener en cuenta que la entidad financiera no podrá cobrar
financiera o no financiera, pero esto aplica para ambos igual. No podrán cobrar la tasa de mora del inicio del crédito, sino la que esté vigente a la fecha, por la certificación que emite la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué pasa? Si la tasa bajó y cobra la tasa inicial con la cual se pactó, lo único que va a generar es que esté en usura, porque está sobrepasando los límites a las tasas de interés. Pero el valor del crédito sigue siendo el inicial, no recalcula la tasa inicial. Sí, se tiene que recalcular para que van a Para el tema de la opción. de la mora, claro, cuando te van a cobrar interés moratorio, se hace el recálculo con la tasa actual. No se puede tomar la tasa del desembolso del crédito. ¿Una pregunta adicional? Sí, por ejemplo, si estamos supuestamente en un Estado constitucional, donde los derechos fundamentales se deben respetar, donde estamos hablando de la constitucionalización del derecho privado, la constitucionalización del derecho de familia, todo eso. O sea, ¿cómo, hablando procesalmente, cómo le vulneran el debido proceso a un deudor? ¿Sí? Que ya le están coartando el derecho de defensa con este procedimiento de ir simplemente a una notaría o a solicitarle a un juez, expídame una orden de apremio o titúleme a mí ese mueble que era el deudor, porque yo soy ya el propietario, sin siquiera ir a un proceso ejecutivo donde se decrete un embargo, un secuestro, un remate, ¿sí? O sea, estamos hablando de cháchara en el derecho, estamos hablando, y yo como abogado, créame que me siento totalmente como desilusionado cada día con todas estas normas que salen, donde es una total vulneración a los derechos fundamentales de las personas. O sea, yo no tenía conocimiento de lo que dice usted, a pesar de que me muevo en el procedimiento ejecutivo siempre, de que hoy en día un deudor bancario puede ir a una notaría y que un notario, ¿sí?, emita como una especie de sentencia de resolución, cuando uno tiene conocimiento de que si yo voy a un notario a adelantar un procedimiento es porque hay un mutuo acuerdo entre las partes. Por ejemplo, un divorcio de mutuo acuerdo o elevar una escritura pública, y no, solamente es la parte menos débil la que acude para llevarse, hablando vulgarmente, en los cachos a la parte más débil. Entonces, ¿dónde está esa preservación de blindar la parte más débil? Yo no lo veo. Sí, efectivamente, aquí ya no hay en estos procesos el derecho de contradicción, salvo las 4 excepciones que veíamos, que es la extensión de la garantía, el pago de la obligación, el error en la suma cobrada o falsedad en el documento. Son las únicas excepciones que puedes proveer. En la vida real no existiría porque hay un documento firmado, no se ha extinguido la deuda por pago, ni por restitución, ni por ningún otro de los del 1625. Entonces, o sea, siempre lo van a ejecutar. Entonces, le dimos un cambio a la garantía, a la ignoración que existía en la legislación antigua, y ahora decimos no, es garantías mobiliarias, garantías con muebles, pero nos disfrazan que no, para que puedan acceder a créditos. Un total absurdo en eso, para, como dice, al caído caerle más, darle más duro al que está llevado. Con respecto a lo que dice el compañero, acá la superintendencia abre un espacio, y es que ha llevado a las entidades financieras a crear mecanismos de solución, herramientas de mitigación. Es decir, las entidades están obligadas a diseñar alternativas de cancelación que den solución a la deuda que presenta el titular. Es decir, que ya un proceso ejecutivo viene siendo la última instancia que la entidad opere con el fin de la recuperación del dinero que prestó, de la obligación que se cumplió. Ahí en ese punto tenemos que el año pasado se da la expedición de la circular 026, y fue una circular que tenía una muy buena motivación, y la motivación era que aquellas personas que tenían obligaciones incumplidas con menos de 60 días de mora para el microcrédito
cartera comercial 90 días de mora, se pudiera hacer una reestructuración de la operación y eso no se contabilizara como una reestructuración y no se demarcara en ciclidad a crédito, sino que simplemente quedaba así como modificado. Grave problema que trajo la circular 026 que terminó afectando a las mismas entidades financieras es que dijo, si el deudor te incumple por una sola vez después de esa reestructuración lo tienes que llevar en cumplimiento. Mayores costos de provisión, tanto así que muchas entidades, bueno, en muchos casos para la entidad es mucho mejor no hacer la reestructuración por circular 026, sino que el cliente caiga por temporalidad, porque de lo contrario van a tener que hacer las provisiones mucho más rápidas. Ahora hay que mirar también el tema de discriminación persona natural y persona jurídica. El tema de persona natural, lo que decía la compañera, hay muchísimas opciones, digamos, para establecer, digamos, la condición del crédito a nivel bancario. Y el crédito de por sí, lo que es persona natural, ofrece muchos temas de seguro de desempleo, que colabora en el caso que haya desempleo, que se colabore en las decisiones de pago de acuerdo. Pero persona jurídica es lo que más genera caos en una entidad bancaria. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, actualmente en Colombia se mueve todo el tema de contratación y el tema de contratación se ha visto perjudicado por temas de desfalco, robos y demás. Y ante eso aplica, por ejemplo, las pólizas. Las pólizas de los seguros y los bancos van de la mano. Prácticamente ese movimiento bancario está generando bastante reservas bancarias precisamente por eso, porque no hay forma de jugar a mantener un equilibrio entre lo que nosotros como personas naturales jurídicas estamos teniendo y lo que los bancos pueden proporcionar. Ahora bien, el tema de las tasas, aunque hay límites de escuela del Banco de la República, no conozco la primera entidad bancaria a la que guste jugar al tope máximo de la tasa máxima. Todo juega a la mínima, porque la oferta y la demanda es a la mínima. Entonces, realmente, sí es una buena técnica la que tiene a nivel bancario el juego de las tasas, pero el respaldo no lo hay a nivel bancario porque no hay esa garantía como tal. No hay el respaldo para que haya doble vía a nivel crediticio. Es que la verdad, respecto a ese tema, el único mecanismo con el cual cuentan las sociedades en el evento de un incumplimiento, un default, es acudir a la organización. Y si es una sociedad que se mueve con contratación pública, es una sociedad que ya, por el hecho de insolvencia, aunque las normas dicen que no afectará el tema de contratación, sí termina afectando. Uno de los aspectos que se tiene que ver en la contratación pública es la capacidad económica del proponente. Pero tristemente sí estamos en un escenario así, donde el mecanismo que le queda a la sociedad, a la persona jurídica, es acudir a un proceso de insolvencia, el cual termina afectando también muchísimo a las entidades financieras. ¿Alguna duda? Este proceso de insolvencia tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, la persona tiene que tener, empezando, varios créditos, ¿sí? Para poderse declarar como persona insolvente, persona natural insolvente, varios créditos, hacer pactos con los acreedores, pactos, ¿cómo va a pagar eso? Y en últimas, si incumple, pueden iniciar nuevamente el proceso ejecutivo. Entonces, dentro de los requisitos tiene que haber procesos ejecutivos adelantados. Y si no tiene esos procesos ejecutivos adelantados, no puede declararse persona natural insolvente. Uno de los requisitos es que tenga procesos ejecutivos en curso. Tiene que tener o procesos ejecutivos o deudas incumplidas, dos o más obligaciones o más de 90 días o dos o más procesos judiciales iniciados para ejecución. Y si no tiene, si es primera vez que entra en insolvencia, que no puede pagar un crédito, no se puede declarar persona insolvente. El que le prestó la verdad es que Colombia tiene una alta tasa de que sacan el crédito y no pagan. Y por eso mismo se dio, por lo menos se viera que tuvo una recaída y por eso se da la insolvencia. Porque no es necesario. El tema de la tasa de recuperación, cuando uno mira lo que es el proceso de insolvencia empresarial en Colombia, podemos ver que tiene aspectos muy positivos. Tanto es así que está demostrado según tasa de recuperación que el proceso de insolvencia se hizo para pagar.
de cada dólar que se presta en Colombia, si lo lleváramos a moneda de dólar, se recuperan 69,4 centavos de dólar. Quiere decir casi el 70% de las obligaciones se terminan pagando. Lo anterior es muestra de que, a diferencia de lo que se cree en el mercado, de que los procesos de insolvencia son hechos para no pagar, por el contrario son procesos hechos para que los deudores, las empresas, puedan honrar sus obligaciones. Es lo lógico, que debe pague, sí, es apenas lógico. Si una persona quiere un crédito, se espera que esa persona solucione el crédito, ¿sí? Pero por ejemplo hay que diferenciar la insolvencia empresarial de la insolvencia de persona natural, y los requisitos son muy distantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace una entidad financiera o una entidad bancaria ante el incumplimiento de una obligación? De una vez, el abogado no se pone a llamar al deudor, de una vez inicia el coactivo, porque es que ahora con el Código General del Proceso, si le escriben, interrumpen prescripción y toda la cuestión. Entonces, ellos saben que es por una sola vez y no lo van a hacer así como tan olímpicamente de estar ellos, ¿sí?, dándole esa posibilidad. Entonces, o sea, volvemos al mismo círculo. Si en realidad lo que se quiere es beneficiar al deudor, pues crear los mecanismos que idóneamente lo beneficien, no que los perjudiquen. Por ejemplo, allá la joven de atrás hablaba de la póliza esa de desempleo. El señor del cuento que les traje a colación le tocó comprar esa póliza de desempleo porque estaba desempleado, y aún así, por su vida crediticia y todo, le hicieron un préstamo y se atrasa y ahí no lo embargan y le hacen un poco de cosas. O sea, ¿dónde queda una persona de esas? Los artículos de la Constitución, ¿dónde se están aplicando? O sea, nosotros hablamos del debido proceso, la propiedad privada y un poco de articulados constitucionales, y la misma legislación o el mismo, los mismos jueces la vulneran. Por ejemplo, yo hice una demanda de alimentos y porque no presenté los certificados de pago del ejecutado, del deudor alimentario, me rechazaron la demanda. Como le decía yo allá, ustedes no pueden pedir un imposible, ¿sí? ¿Cómo va a tener mi cliente recibos de pago del papá del niño? Más si nunca convivió con él. Entonces, o sea, la rama judicial a veces piden cosas y no está ni siquiera contemplada en el Código General. A mí me dicen, cuando voy a notificarme, ¿usted es el abogado? Sí, pero es que usted no hizo nota de presentación. Y pues eso ya está proscrito por el código. Entonces, o sea, uno queda totalmente desarmado. Uno radica su demanda y el código dice, ya no se necesita hacer nota de presentación para presentar la demanda, y el juzgado la pide. Pero es más un negocio para los bancos, y no pueden ellos mismos invertir en lo que captan del público, pueden hacer sus inversiones, y eso le están asegurando a los bancos, a los financieros. Pero, ¿dónde se le regula a un banco que todo lo que capta, la mitad sea para crédito? Nunca se le pone no sé, como una condicional para que el banco haga eso. Aquí lo que se ve es que se le está vulnerando y violando los derechos a las personas. Y aquí hay un punto muy importante y quisiera dejar esa claridad, y es que no, la única entidad del mercado que puede invertir en empresas del sector real son las corporaciones financieras. Por el contrario, los bancos, si tienen un régimen de inversiones muy fuerte, se encuentra muy limitado. Tienen un régimen de inversiones obligatorias, son títulos del Estado, pero no pueden invertir en lo que quieran esos recursos, porque su labor principal es la intermediación, captar para no colocar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted va a ver, los bancos tienen grandes excedentes de liquidez de recursos que no se están colocando en el mercado. Pero entonces, ¿por qué tantas rentabilidades cuando
llega un estado financiero o un análisis de un banco, porque la rentabilidad está alta. Yo digo, pero o sea, están captando y están haciendo puntos de dinero, entonces sí están generando rentabilidades para ellos mismos porque son demasiadas las ganancias que tienen. O sea, la utilidad vía tasa de interés es muy buena. Sí, pero se mira si se le da acceso al crédito, o sea, si ellos tienen, si ganan tantas tasas de interés de los créditos, pues entonces sí se está enriqueciendo a punta de tasas de interés, pero ¿dónde están los bienes que colocan? Es que no aparecen. O sea, deberían, digamos, sí, asumir más riesgos. Para, digamos, bajando los estándares para que, digamos, aumentar el espectro y aumentar el número de clientes o, digamos, de gente que accede al sistema financiero. Y también creo que una de las soluciones sería para que pudieran acceder más colombianos digamos, al sistema financiero sería que usted pague su deuda y automáticamente elimine el reporte y pueda volver a acceder como tal a ese Hay un proyecto de ley para eso. De hecho sería muy positivo. Que máximo duren 2 años. Eso motivaría más incluso a la recuperación de la cartera que creo que en los últimos años ha estado un poco también. Términos de permanencia mucho más cortos, inclusive cuando no hay pago. Es una buena solución. Exacto. Pero porque hoy el derecho al olvido son 10 años, con los términos de prescripción del título, son más o menos que está dando de 13 a 15 años. Entonces son 13, 15 años en los cuales tú no vas a poder tocar ni siquiera la puerta de una entidad financiera. Ni para un celular vas a poder acudir, porque cuando vas a sacar un celular también te revisan CIFI. Y al verte esa marca no te lo van a entregar. Y no vas a ir a poder a costo sacar un televisor a crédito y no vas a poder acceder a mucho del sistema. Y lo más triste, que a veces se reportan a estas entidades data crédito CIFI por minucias, por 7.000 pesos, 10.000 pesos, que usted no puede pagar por equivocación, ¿sí? Entonces, o sea, durar tiempo reportado y que le nieguen un crédito a una persona en un celular, ¿sí? por minucia, por centavo, eso no tiene presentación. Es que, mire, uno como abogado sabe hasta la saciedad que la legislación, en las normas que salen aquí, y yo estoy seguro que en muchas partes del mundo es para beneficiar a los pueblos. Eso nunca va a beneficiar al pueblo. Eso jamás. Sarmiento, Santo Domingo. Como la digital, como las SAS, que buscan pues rentabilidad para sus accionistas. Pero el monto que es, ¿cómo se regula? Diariamente todas las entidades financieras reportan a la banca pública todo lo que entró y salió. ¿Y cómo hacen eso? Los mismos bancos hacen negociaciones, rentabilidad, todo el tema de inversión de sus propios. ¿Por qué? Porque es que el banco no le va a pagar a punta de intereses. El banco necesita que la plata que ha recibido se multiplique para poder, uno, captar más personas y dos, para poder provisionarse con flujo efectivo para los casos en que hay moras y pérdidas. Un juego de empresa común y corriente. Adicional a eso, los bancos también con moneda extranjera, que corren el riesgo de la situación de la PDM. Todo ese juego de empresas que sube y que baja. Ahora bien, lo que decía el otro señor, adelante, que a veces por minucia reportan. Claro que sí, es que si uno debe 100 pesos, no va a pagar 98. Debe 100 o 110 pesos, y a él se condicionó. Entonces es un tema también de dar y recibir, y un tema de que los bancos obviamente van a ganar, y ganan muchísima plata, muchísima. No estamos hablando ni de miles de millones, estamos hablando de billones y trillones de pesos diarios. Pero es que asimismo ellos tienen que mover como una empresa, hacerla efectiva, moverla, volverla rentable para uno, volver a reinvertir, y dos, para dar resultados. Pero no jodiendo el pueblo. Es una empresa común y corriente, con prestaciones de servicios. Pero no tan común y corriente, sí, porque reducen, por ejemplo, suprimen cargos. Cargos no, suprimen personal. ¿Sí?
Y eso, bueno, ahora no se ve tanto, pero congestiona, por ejemplo, los halls bancarios y la gente que tiene que perder tiempo haciendo transacciones, eso perjudica la economía. Entonces no es una empresa tan normal. Un gusto haber estado con ustedes. Muy amable. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias a los conferencistas. Esperamos tenerlo nuevamente en esta clase de estudios. A ustedes una invitación muy cordial para que nos acompañen este viernes 2 de noviembre, en la Superintendencia de Industria y Comercio nos va a apoyar con la conferencia Protección al Consumidor. Las mismas condiciones de las actividades de la Facultad de Finanzas. Muchas gracias y feliz noche.